Operaciones y procesos unitarios de la industria petrolera. Esta presentación busca remarcar algunos conceptos acerca de la explotación de hidrocarburos, entendiéndola como un todo sistémico que involucra los aspectos de cada proceso, medioambientales que se dan durante cada etapa de producción, como la combustión, que produce gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire. Los contaminantes incluyen óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados, y estratégicos para la producción de esta industria. Se representa mediante diagramas de flujo y bloques realizados en cada etapa que se recorre para la explotación y producción de este combustible. Y como toda industria tiene un efecto negativo, contribuiremos con diferentes técnicas y tratamientos de remediación para eliminar o reducir los contaminantes producidos durante la explotación y producción del petróleo. La importancia de la industria petrolera radica fundamentalmente en el hecho, además de su demanda y precio, de su utilidad para la vida del ser humano en la actualidad. Diferentes actores, desde sus competencias y roles, han contribuido. El petróleo es un producto esencial para muchas industrias y es de vital importancia para el mantenimiento de la misma civilización industrializada. El problema de la industria petrolera es que es una de las industrias que genera más impactos ambientales negativos, ya sea a nivel local o global. En las distintas fases de la explotación petrolera y las prácticas operacionales típicas de la industria petrolera en zonas tropicales, se produce destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general. Por otro lado, la quema de combustibles fósiles constituye la principal causante del calentamiento global. De acuerdo a percepciones de la industria, es muy barato explotar petróleo en zonas tales como la cuenca amazónica y el sudeste asiático y en los mares tropicales, como el desarrollo de la tecnología para aguas profundas. Para analizar los impactos de la industria petrolera en la biodiversidad, no podemos limitarnos a analizar el impacto que el petróleo cuánto tiene en cada una de las especies o en los ecosistemas, sino que hay que entender cómo funciona la industria de la extracción petrolera en ecosistemas tropicales, pues para extraer petróleo del subsuelo hay una serie de prácticas operacionales que alteran el equilibrio ecológico y afectan a las comunidades biológicas. Para este trabajo utilizamos un diagrama de bloques de los procesos de refinación. Podemos observar que el crudo entra a la unidad de destilación primaria, el cual puede salir como nafta liviana, nafta pesada, querosene, lo cual se dirige hacia la planta de tratamiento cáustico y luego se puede convertir en solvente 3, solvente 1, gasolinas, turbo A1 o querosene. También sale de la unidad de destilación primaria el diésel, el cual por diferentes procesos se puede convertir en diésel 2. De la unidad de destilación primaria también sale el crudo reducido, el cual se dirige a la unidad de destilación al vacío 1 o a la unidad de destilación del vacío 2. De la unidad de destilación del vacío 1 pasa a la unidad de craqueo catalítico fluido. Y de esta operación se puede salir el GLP, material corte y petróleos industriales. De la unidad de destilación al vacío 2 sale GOL, GOP, fondos de vacío 2 y por último asfaltos. Ahora vamos a tomar los puntos de contaminación. Estos serán en 4 etapas: en la etapa de la explotación, el transporte y la refinación. En la etapa de la exploración se puede concebir o generar este tipo de impactos. Para el establecimiento de campamentos existe la deforestación, la erosión de suelos. En el transporte existe el ruido, en muchos casos la pérdida de biodiversidad, dependiendo de los ecosistemas donde se asienten esos campamentos, la creación de estancamientos de agua o creación de represas, ya que muchas veces se tienen que desviar cursos de agua para poder establecer un campamento en una zona propicia para la exploración del petróleo. Y como en toda industria se utilizan insumos químicos y estos en los desechos, la generación de desechos, existe el riesgo de que estos puedan vertirse en el ambiente, mediante una contaminación. La misma generación de residuos sólidos del campamento y, como les estaba diciendo, la filtración de desechos químicos tóxicos en caso de algún accidente al subsuelo o al mismo ambiente que está en la zona de exploración.
En la siguiente etapa de la explotación existen la contaminación de la capa freática, contaminación de cuerpos de aire, de cuerpos de agua, contaminación de aire, desechos químicos tóxicos, ya que en la parte de exploración ya se usan químicos que pueden llegar a resultar muy tóxicos para el ambiente, y el mismo crudo de petróleo, la filtración de desechos tóxicos al suelo y al subsuelo. En la parte del transporte, ya en la construcción de oleoductos o en transporte terrestre, marítimo o en transporte a través de tuberías, existen muchos impactos ambientales, ya que en la construcción se hace remoción de tierra, puede haber sedimentación, interferencia con otras actividades como agropecuarias, agrícolas, también la creación de subestaciones de depósito. También existe el riesgo de que puede haber alteración de patrones hidrológicos, remoción de suelos y vegetación, pérdida de hábitats de organismos por el derecho de las vías de oleoductos, conflictos de uso de la tierra con las poblaciones, y ruido, deforestación, contaminación de aguas, suelos y pérdida de biodiversidad debido a peligrosos derrames. Y en la última etapa, en la refinería, los recursos hídricos debido a esos efluentes y aguas de enfriamiento o al escurrimiento de las pilas de desecho. En la disminución de reservas locales de agua, en la remoción de suelos y vegetación, contaminación atmosférica a causa de emisiones gaseosas, que son óxidos, sulfuros, son sustancias gaseosas muy tóxicas para el ambiente. La producción de grandes cantidades de desechos sólidos como lodos del mismo proceso, finos de coque, sulfuros de hierro, partículas catalíticas, entre otros. Emisión de ruidos y olores fuertes durante los procesamientos. Peligros causados por derrames accidentales, fugas y explosión y incendios. En todas estas etapas del petróleo existen este tipo de contaminación. No son directamente, pero el riesgo es alto. Entonces continuamos con la remediación que puede haber para este tipo de contaminantes. Técnicas tratamiento para eliminar o minimizar la contaminación de la industria petrolera. Reciclaje de desechos líquidos. Se pueden reusar algunos desechos líquidos producidos en la refinación del petróleo, como por ejemplo agua ácida rica en fenoles. Puede ser inyectada en la carga de crudo antes de la desaladora de crudo. Soda cáustica fenólica. Soda puede emplearse para que reaccione con compuestos amoniacales en alimentación al despojador de agua ácida para producir amoníaco, el cual puede entonces ser removido. Ácido sulfúrico usado puede ser devuelto al fabricante. Programa para el intercambio de desechos. Comprende la transferencia de desechos a otra parte que posee un interés económico en estos desechos. Para la refinería, el resultado es una reducción del volumen de desechos a ser manipulado, lo cual representa un ahorro y genera un ingreso. Aquí podemos ver algunas imágenes. Recuperación de petróleo procedente de los lodos. Un método muy común para reducir la cantidad de lodos es la sedimentación por gravedad en tanques de almacenamiento de lodos, de modo que el agua pueda ser decantada. Reductos. Reduciendo al mínimo la cantidad de suciedad y de aguas superficiales que drenan a los desagües de procesos, se aminoran enormemente la formación de lodos. La cantidad de suciedad, polvo y otras partículas que van al desagüe debe disminuirse mediante la instalación de losas de concreto y sardineles en las unidades de proceso y pavimentando los caminos que conducen a la refinería. El petróleo es el tercer ingrediente necesario para la formación de lodos. Debe fomentarse y monitorearse el mínimo drenaje de petróleo a los desagües. Deshidratación de lodos a través de contratistas externos. Una refinería típica no produce cantidades suficientes de lodos para justificar económicamente la instalación de un sistema completo de deshidratación de lodos. Pero en algunos casos donde diversas refinerías se encuentran ubicadas cerca en una misma zona geográfica, se han creado compañías que extraen los lodos de varias refinerías mediante contrato. Muchas gracias. Resolver el problema ambiental es un trabajo en conjunto, que empieza por el pequeño aporte de cada uno de nosotros. Tener conciencia, cambiar conductas y malos hábitos, además de respetar el lugar donde cada uno vive, debe ser nuestro primer paso. El control y la aplicación de políticas adecuadas es la labor de las autoridades. Y así, juntos,
podemos cuidar este planeta en el que vivimos.